comentaré este tema. Me han llamado muchas veces. Estando en Brooklyn, que estuve 3 meses con hispanos, recuerdo que la víspera de venirme otra vez para España, me llamaron una familia numerosa, que tenían una niña pues tendría unos 7 años, pues que decían que estaba poseída, que tenía diablo. Y bueno, pues ante estas cosas como hay que tener mucho cuidado, yo les dije, mira, yo no soy exorcista, decían que tenía que practicar un exorcismo, que por favor los padres llorando, los abuelos llorando, que no era una enfermedad, que tenía unos 20 ataques diarios, que solo soportaba un cuerpo de 7 años y que tenía diablo. Y bueno, yo lo que hice pues coger a una serie de personas de la parroquia y fuimos allí, estuvimos rezando, bendije la casa, fue una agua bendita. Y bueno, lo que más me llamó la atención es cómo la niña, que ciertamente tenía una cara, pues si habéis visto la película del exorcista, pues muy semejante, lo que hacía era cogerme la Biblia y tirarme al suelo. Además, una fuerza grande. Esa es la Biblia. Yo llevaba la Biblia en las manos y la niña hacía todo lo posible para engancharse a mí, cogerme la Biblia y tirarla al suelo. Es lo único que yo recuerdo como algo así importante. Una fuerza enorme, una niña de 7 años, no era normal, ya digo, a mí me hacía daño. Esa es una de las experiencias que yo recuerdo que aquella noche, yo me marchaba al día siguiente a España, no sé lo que pasaría con la niña, me dije a casa, me echaba bendita. Sí que me acuerdo que reté a Dios, ¿no? Me acuerdo que yo dije, bueno, si es verdad que existes, si es verdad que estás, ¿cómo es posible que sobre todo vayas a personas débiles? Yo recuerdo que aquello fue muy duro para mí, fue muy impactante. Y luego he tenido varias experiencias aquí en España, que llaman personas que dicen que están poseídas, que han practicado la Ouija y que se les ha metido el diablo dentro. Recuerdo haber ido a un manicomio, un centro de salud mental, una muchacha de 19 años, que los padres decían que tenía el demonio, y yo conversé con ella durante varios días. Ella decía que sí, que había practicado la Ouija y que en una de las sesiones el demonio le decía que estaba dentro de ella. Yo he tratado siempre de apartarme un poco de todos estos casos porque no me quería involucrar mucho, ¿no? Primero que no soy exorcista y podría serlo, podría pedir permiso al obispo y decirle, oye, mira, que hay un caso concreto que yo creo que podía seguirle, pero no he querido casi nunca involucrarme mucho. Entonces he tenido varios casos de estos aquí, en este sanatorio. Tuvimos a un médico que tenía problemas mentales, que al final se suicidó, y yo venía a conversar con él aquí, por eso conocía el sanatorio del doctor León. Estuve aquí conversando varios días con él, y él también pues decía que tenía a veces reacciones como que si tuviera dentro de él una energía maligna, ¿no? que le hacía decir y hacer cosas que no quería. Él era médico. Entonces he tenido muchos casos puntuales, en los que ya digo no he querido meterme muy de lleno en ellos, y quizá la niña de Estados Unidos, pues sí que hubiera hecho un seguimiento, si yo hubiera seguido allí, quizá hubiera pedido permiso al obispo y hubiera seguido con la niña porque me pareció sorprendente aquello. Y luego, cuando he estado de párroco en iglesias, recuerdo en alguna ocasión, sobre todo por lo que decía al principio de que van incrementando las sectas satánicas, que nos han robado el copón de la iglesia. Ahora mismo yo estoy en el 12 de octubre de capellán, nos han robado también el copón de la capilla. No han robado, el copón no vale nada, pero se han llevado las formas también. A veces por la policía, sobre todo cuando pasó aquí en Vicálvaro, y en el 12 de octubre también dicen que pueden ser sectas satánicas que se llevan las formas para utilizarlo en sus celebraciones de misa negra. Eso sí que en Vicálvaro incluso, aparte del copón, pues rompieron 125 tumbas del cementerio. Pues la policía se llegó a decir que eran sectas satánicas que se reunían por esos barrios. Estas son experiencias, por un lado, el incremento de las sectas satánicas que hace que muchas
muchas veces sí que haya personas que si se lo creen pueden estar poseídas. Por otro lado, personas que porque juegan en el tema de la Ouija, adivinaciones, etcétera, puedan creerse ellos que están poseídos. En algún caso puede ser que sea verdad que estén poseídos. El tema de la santería, como sabes, es un tema que también se ha extendido mucho en determinados países, incluyendo el nuestro. Entonces, ¿crees que en la santería, porque la verdad es que yo lo conozco un poco tangencialmente, pero hay toda una serie de rituales, etcétera, ¿crees que en todo esto de la santería hay un elemento también de autosugestión muy fuerte? Sí, sí, sí. Tanto en la santería como en el vudú, que es una práctica que se practica en lugares que se hace santería, como es por ejemplo en Haití o en África, hay mucho de sugestión. Tuvimos un caso en el 12 de octubre de hace 20 años de un muchacho muy culto, era arquitecto, su padre era general y los médicos no sabían a qué se debía su enfermedad. Y el padre decía, no, es que le han hecho vudú. A mi hijo le han hecho vudú. Él estaba casado con una mujer de Haití y él se ha querido separar de ella y entonces le han hecho vudú su familia. Y bueno, al final murió y los médicos no supieron exactamente qué enfermedad tenía. Entonces yo creo que la santería y las prácticas que se hacen, los rituales que se hacen, tienen mucho de autosugestión. La Iglesia tiene también, digamos, perdona por el lenguaje, sí, un cuerpo de operaciones especiales para este tipo de cuestiones, para la santería, para este tipo de prácticas, que no son propiamente los exorcistas, supongo, sino, ¿cómo los podríamos llamar a este grupo dentro de la Iglesia que ayuda en este tipo de problemas? Bueno, sabéis que el Vaticano pues, tiene muchas secciones y dentro está la doctrina de la fe y hay otro grupo que se dedica a todos estos casos de apariciones de la Virgen, de temas de la santería, etcétera. No sé exactamente el nombre, pertenece pues eso, a la doctrina de la fe y dentro de ella hay varias ramas. Claro, en muchos de estos casos yo creo que también, desde luego, hay psicólogos que son al mismo tiempo sacerdotes, ¿verdad? ¿Crees, Teo, que cuando una persona se enfrenta a uno de estos casos, observa también un contagio psicológico en las personas que rodean al supuesto poseído? Sí. Vamos a ver, vuelvo a partir de lo de siempre, ¿no? Que hasta que no se demuestre lo contrario, no hay posesión. Puede ser una enajenación mental, puede ser un trastorno, puede ser una neurosis, puede ser eso al principio. Pero una vez que empiezas a practicar un exorcismo, porque se empieza a demostrar que es una posible posesión, ciertamente los que están alrededor pueden llegar a autoconvencerse y autosugestionarse de eso. Eso está claro. Claro. ¿Y cuánto tiempo suele durar un exorcismo? Porque hay veces que parece que se repite una y otra vez el ritual. Es muy difícil, o sea, decir que cuando los pocos casos de exorcismo que se han practicado, no creáis que en un día desaparece. Puede durar incluso hasta años. La desaparición de un espíritu maligno, si en caso de que estuviera dentro del cuerpo, puede durar mucho tiempo. De hecho, hay exorcistas que llegan a cansarse cuando hay un caso de posesión. ¿Y ocurre algunas veces que el exorcista llegue a sucumbir de algún modo ante la presión de la situación? Sí, de hecho siempre se ha dicho que para que un sacerdote o un rabino pueda practicar un caso de exorcismo, pues tiene que ser una persona muy fuerte, tiene que hacer mucha oración, tiene que estar muy cerca de Dios a través de los sacramentos, etc. Y aún así puede llegar a decaer, porque es muy duro aguantar esa presión. Y según parece, la posesión no siempre será, y cuando hablamos de posesión en los dos sentidos, en la verdadera y en la que podría no serlo,
no siempre se da en un entorno cristiano, parece que ocurre también dentro de otras religiones, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Generalmente se da en las religiones monoteístas, que sepamos, ha habido casos en el cristianismo católico, en el cristianismo protestante y en el judaísmo, y hay un caso que parece ser que también fue cierto en Egipto, por lo tanto podríamos decir en la religión musulmana, aunque me parece que el que final que lo practicó fue un sacerdote cristiano, no sé si ortodoxo o católico. O sea que no solamente es propiedad de la Iglesia Católica, sino que se da en religiones monoteístas. Claro, y tú que eres un experto en estos temas, te ha interesado siempre lo que podríamos llamar la demonología. ¿Cuál es en todos estos años de estudio sobre todo este tema, cuáles serían los puntos o las conclusiones más fundamentales que tú puedes extraer de todo tu conocimiento? Bueno, yo creo que lo primero es que hay que estar muy unidos las personas que se dedican al tema del exorcismo con los científicos. Es decir, que en un caso de una posible posesión, y eso me lo ha enseñado un poco la experiencia, ni el sacerdote es exorcista, es el redentor, sino que es una cosa para dialogar con los científicos, con los psicólogos, con los médicos, y llevarlo en conjunto todo, para ver si en algún momento se le llega a demostrar de que es un trastorno mental, o si se necesita ayuda de los dos. Eso es lo primero que te enseña, de que esto es una cosa, primero, de un trabajo común con las personas expertas en la salud mental y con las personas que se dedican un poco a lo espiritual. Esto es lo fundamental. Y luego ser muy cautos, lo que te enseña la vida de que de los miles y miles de casos que hay muchos, que no podéis imaginar. Hace 2 años, unos padres me hablan de un caso de su hijo, que tiene 38 años, que por favor que vaya a hablar con él, no sabe de casa para nada, tiene las persianas bajadas, la han llevado a no sé cuántos centros psiquiátricos, se ha escapado, no quiere estar allí, y bueno, pues fui a hablar con él. No me hablaba ni de que tenía el diablo ni nada, sino simplemente pues, que quería ver si podía engancharle y hablar. Y bueno, pues me hice presente en su vida, estuve durante muchos meses yendo a su casa, conseguí que saliera, salimos a recorrer muchas partes de España, y pues en un momento determinado me dijo, yo tengo dentro una energía negativa, que es la que a mí me está oprimiendo y me está haciendo ser como no quiero ser. Y bueno, pues yo había estado durante mucho tiempo con él, yo no me lo creí en ningún momento. Yo pensaba que esta persona tiene un problema psicológico serio, que los médicos no saben exactamente qué es, no lo sé, pero lo tienen. Pero él, como tanto insistía, le llevé a Fortea. Estaba en un pueblo al lado del Cadenal y Fortea, y yo le conocía a Fortea, y bueno, pues vamos a ir para allá, y llamé. Yo voy a ir con un amigo, y le llevé 2 o 3 días, porque se quedaba muy a gusto, porque le ponía las manos, y rezaba, y bueno, pues él se tranquilizó. Y bueno, pues en este caso, este muchacho ha salido, y ahora mismo está trabajando fuera de España, cosa que llevaba más de 10 años que no ni trabajaba, ni salía de casa. Pues lo que te enseña sobre todo también estas experiencias es ir con mucho pie, no creerte siempre todos estos casos, pero sí estar ahí para acompañarle y escuchar. Entonces esas son las 3 cosas que yo he aprendido. Trabajar en conjunto con las personas expertas y no creer que tú vas a venir aquí a salvar a nadie. Segundo, el no creerte siempre todas estas cosas y con mucha cautela. Y luego pues escuchar a la persona y estar ahí acompañando a la persona que dice sí, que yo estoy poseído, pero que yo